Rivera les da la más cordial bienvenida al seminario de argumentación jurídica, en el que se abordará el tema el razonamiento jurídico por parte del magistrado Rodolfo Castro León, a quien agradecemos el estar presente el día de hoy. Para dar inicio formal a este evento se hará la lectura a la semblanza curricular de nuestro disertante. El magistrado Rodolfo Castro León nació en Guadalajara, Jalisco. Estudió la carrera de abogado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara. Cursó la especialidad en Administración de Justicia en Juzgados de Distrito en el Instituto de la Judicatura Federal en México, Distrito Federal. Obtuvo el título de especialista universitario en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, España. Tiene la especialidad en Administración de Justicia en Juzgados de Distrito por el Instituto de la Judicatura Federal. Cursó la maestría en Derecho con orientación en Derecho Constitucional y Amparo en la División de Estudios del Posgrado de la Universidad de Guadalajara, titulándose con la tesis denominada La argumentación de las sentencias de amparo a través de la jurisprudencia y tesis aislada. Concluyó el doctorado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Dentro de las actividades docentes ha sido catedrático en el Instituto de la Judicatura Federal, la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Coahuila, la Universidad Panamericana y la Universidad de Guadalajara, entre otras. De igual forma, participó en el Congreso Mundial de Argumentación Jurídica en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Guadalajara, donde fue ponente de temas de falacias y sofismas. Cargos que ha desempeñado dentro del Poder Judicial de la Federación: oficial judicial del Juzgado Segundo Distrito en materia civil, actuario judicial y secretario del Juzgado Primero Distrito en materia administrativas en el Estado de Jalisco, secretario del Segundo Tribunal Colegiado en materia administrativa del Tercer Circuito, secretario del Segundo Tribunal Colegiado en San Luis Potosí, secretario del Cuarto Tribunal Colegiado en materia civil del Tercer Circuito, secretario de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Juzgado Segundo Distrito A en materia administrativa en el Estado de Jalisco, magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Torreón, Coahuila, magistrado del Primer Tribunal Colegiado en materia administrativa en el Estado de México, magistrado del Primer Tribunal Colegiado Auxiliar en el Estado de Jalisco, magistrado del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región con residencia en Guadalajara, Jalisco, magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en materia del trabajo del Tercer Circuito, y actualmente es magistrado del Quinto Tribunal Colegiado en materia civil en el Estado de Jalisco. Fue nombrado magistrado del circuito en mayo de 2006. Sin más preámbulo, cedo el uso de la voz al magistrado Castro León, no sin antes recibirlo con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Les agradezco al licenciado Sergio su amable presentación y a la doctora Isabel Torres Buenrostro su confianza de invitarnos aquí a disertar, a platicar más que nada sobre un tema muy importante y que de repente se desdeña y provoca en concepto de un servidor que a la postre muchos asuntos se redacten inadecuadamente o que incluso algunos postulantes lleguen a perder el juicio, no el juicio estrictamente hablando, sino lleguen a perder un asunto porque no se escribieron adecuadamente los argumentos o no se explicaron de manera lógica. En las facultades de Derecho donde nos ha tocado participar como alumno y como ponente, nos hemos percatado que las áreas de filosofía del derecho son un poquito rechazadas por el grueso de los alumnos, cuando que la filosofía del derecho pues propiamente es la esencia de la carrera que estamos nosotros llevando, la carrera que nosotros terminamos. Entonces es tan ilógico eso como que te cases con una mujer por el solo hecho de verla o por una persona por su dinero pero sin conocerla, o cuando concertaban matrimonios entre reyes donde ni siquiera se conocían las parejas. Más o menos así es
llevar el derecho sin conocer la filosofía del derecho. Y una de las áreas importantes de la filosofía del derecho está la argumentación jurídica y la lógica jurídica. Entonces, si no nos metemos a esa área, muchas veces nadamos por la superficie de la alberca jurídica, pero no nos metemos al fondo y entonces no nos damos cuenta que los tiburones jurídicos nos van a agarrar y entonces van a acabar con nosotros. Entonces, todos los días, todas las sesiones, acabamos ahorita de tener una sesión en el tribunal que terminó pues ya algo tarde porque no nos ponemos de acuerdo exclusivamente en un punto, si el argumento jurídico estaba bien planteado. Ese era el punto, o sea, de manera muy casual le dije a la señora magistrada y al magistrado con los que me toca trabajar, les comenté que curiosamente nos tocaba venir a platicar de lógica jurídica y nosotros estábamos discutiendo de eso. El problema no era el asunto en sí, porque el asunto estaba sumamente sencillo, jurídicamente hablando. El asunto era que no se había redactado correctamente la resolución por el juzgado, por el secretario, el juez, el juzgado, y no se había redactado apropiadamente, menos los agravios por parte del recurrente. Entonces te enfrentas en el dilema entre sufrir totalmente la queja y meterte al fondo y de una vez decidir, o de plano declararlos inoperantes y que salga en un párrafo la resolución. Entonces, ese es el punto, que a veces no se atiende aspectos que aparentemente son poco importantes, pero que finalmente son los más importantes. Es como, me decía el otro día mi hijo, que vio a un joven medio feo, con una muchacha muy guapa. Me dijo, mira papá, ese tonto a quién trae de novia. Digo, pues más tonto tú que no traes novia. O sea, estás peor tú, porque tú no te animas a decirle nada a la muchacha, y el otro se animó, y a lo mejor la muchacha pues ya se le estaba pasando se le pasaba, sí, a veces se les pasan los de a pie por esperar los de a caballo. Entonces, no, pues está muy joven, tenemos del pelo del hijo que tiene 16, pero ese es el detalle, que a veces por no hablar, por no expresarse, o por expresarse incorrectamente, entonces no se llega a buen destino, no se llega a lo que en este caso, si se hubiera argumentado con un parrafito, que hubiera hecho la abogada, más casi estábamos sumando una palabra al principio con una de a medias y otra al final, a ver si ahí cuadraba el argumento. No veíamos causa de pedir, no veíamos, en el fondo ya sabíamos la respuesta, pero no nos la hacía ver el abogado, y lamentablemente en algunos aspectos de la vida jurídica pues es muy técnico el derecho y te impide la técnica del amparo meterte a subir en todo su apogeo como quisiéramos en todos los casos. Al final buscamos un criterio jurisprudencial y lo amarramos con un criterio de la Corte Interamericana, una cuestión de derechos humanos, y le entramos en una cuestión ex oficio. Pero fíjense ustedes cómo se tiene que meter a uno pues ahí a torear, cuando que pues estaba muy sencilla la situación. Un malazo le hubiéramos dado al toro, pero no, ahí andamos pegándole alrededor para finalmente sacar una decisión que queremos los tres era la justa, que era suspender el acto de autoridad para que no se causaran daños de difícil o imposible reparación. Entonces, por eso es tan importante este tipo de pláticas, y yo sigo pensando que si no es la más importante, es de las más importantes. Como que en una falacia de repetición de principios vamos a ver algunas falacias, pues a veces se da por hecho lo que se tiene que demostrar en el juicio. Lo hemos hecho todos en el Poder Judicial, y de repente cuando estamos litigando se hace casi por default por los abogados. Se parte de una premisa falsa. Hay innumerables tesis de la Corte y de colegiados que
señalan conceptos de violación inoperantes porque parten de una premisa falsa, conceptos inoperantes porque no se controvierte el argumento de autoridad, conceptos inoperantes porque se controvierte un argumento distinto del que debes controvertir, conceptos inoperantes porque no argumenta respecto de todos las motivaciones del juez y hay una que la sostiene por sí sola. Conceptos de violación inoperantes porque no hiciste valer la oportunidad del argumento y lo estás haciendo extemporáneamente. Fíjense, todas esas decisiones son derivadas de una falla que todos los abogados deberíamos de conocer. ¿Por dónde deberíamos de empezar? Pues por la redacción, por la lectura, por la redacción. Y muchas veces ocurre en la práctica que el abogado, una vez que perdió el asunto, si es que lo pierde, lo único que tiene de herramienta es la falacia ad hominem, es atacar al oponente o atacar al juez. O sea, aquí vamos a ver algunos ejemplos. Cuando hace algunos años un político señalaba que había ganado una elección, señalaba: yo gané la elección y eso es un hecho. Si el tribunal electoral resuelve en mi contra, entonces el tribunal electoral está mal. Si resuelve a mi favor, entonces el tribunal electoral está bien. Entonces, ¿a dónde llevaba la gente? Que si el tribunal electoral no resolvió a favor, pues estuvo mal. Eso es una falacia de petición de principio, o también podemos hablar que es una falacia circular. ¿Por qué? Porque se va girando alrededor la falacia, pero tiene premisas falsas. Entonces, yo invito a que esto nos metamos al tema de la filosofía del derecho y de la argumentación, de la lógica jurídica. Les voy a dejar mi correo para, si les interesan algunos textos, pues se los mando. La mayoría de los textos, o todos los que yo tengo allí, son de uso público, entonces no hay plagio, no hay nada de problema. Y además esta página en la que estoy parado, y ahí dice que sí se permite para fines académicos o estudiantiles. Entonces les dejaría ahí los textos para que la mayoría de ellos traen unos chistes muy buenos. Hay uno de Ricardo García Morenea que trae puros chistes y falacias y sofismas. El de lógica de Emil Copy que trae uno que otro chiste y otros no tan chistosos, que son argumentos de casos reales de Estados Unidos, sobre todo, donde se ven situaciones muy interesantes, pero que a veces se olvida uno que son falacias, y ese es el punto. Obviamente, la crítica es algo fundamental en nuestra labor, es una crítica positiva, no nada más duro y a la cabeza, sino que buscar criticar, porque la labor de los jueces pues es una de las más elevadas misiones del Estado. Entonces la labor debe ser desarrollada con atingencia, como dicen, claro, preciso y conciso, y no profuso, difuso y confuso, de tal manera que nosotros en los tribunales nos sostenemos, o como diría el ministro Cosío o el ministro Pardo Rebolledo, los juzgadores se legitiman a través de las sentencias. Los políticos se legitiman a través del sufragio, con el voto del ciudadano, pero los jueces nos estamos legitimando todos los días a través de las decisiones judiciales, de tal manera que tratamos de convencer al justiciable, primero obviamente convencer a los magistrados y enseguida convencer al justiciable de que la decisión que se dictó fue apegada a derecho, apegada a la verdad y apegada a justicia. Y estos tres elementos, derecho, verdad y justicia, son fundamentales en el avatar judicial. A mí me parece importante la verdad, pero la verdad real, la real, no la verdad procesal. Pero esa es una corriente de pensamiento jurídico. Para algunos juristas lo más importante es que se resuelva el juicio, no tanto a favor de quién, pero eso a mí no me parece como correcto. Pues sería más barato por lado estar pagando a tantos funcionarios y servidores públicos
en el Poder Judicial, pues mejor un volado entre las partes, ¿no? Entonces hay que convencer de que tiene la razón a quien se le otorga, porque si no pasaría como un juez de gallos, ¿no? Gana el giro y pierde el colorado, y con eso. Entonces, la labor de nosotros entendemos que debe ser criticable, pero también nos permitimos de repente criticar los acuerdos, los escritos que presentan los abogados, porque a veces lo más difícil es primero entender el argumento, enseguida escudriñarlo, desmenuzarlo, aterrizarlo para entonces darle la razón. Evidentemente que en ocasiones ocurre que nos basamos en prejuzgamientos o prejuicios, que es algo pues que se debe excluir. Los prejuicios también es un tipo de falacias. A veces nosotros vemos un asunto de esos escabrosos de violación y partes ya de la premisa de que la persona denunciada o la persona a la que se le ligó al procedimiento penal pues es culpable. Recuerdo un caso en Coahuila donde llegó un asunto de violación en perjuicio de un menor de edad, 11 años, 12 años, tenía 12 años. Y cuando llegó a la compañera que le tocó el asunto, lo primero que dijo es: maldito, le voy a dar una negativa de amparo, le vamos a negar el amparo. Entonces, ocurría que la compañera tenía hijos de más o menos esa edad. Entonces, de alguna manera, en una situación como empática, te pones en los zapatos de la otra persona, y es lo que ocurre, que a veces el prejuicio es lo que te lleva a la decisión. Lo que hizo el magistrado es quitarle el asunto a la persona que había emitido el prejuicio y se lo dio a otro secretario, al más tonto de la ponencia, que fui yo. Entonces me lo dio a mí para que lo hiciera el proyecto, ¿verdad? Y pues sí, un asunto bastante difícil, porque el primer proyecto se hizo concediéndole el amparo al presunto violador, el segundo proyecto, una vez que se retiró, otra vez concediendo, y el tercero otra vez concediendo. Los tres magistrados no se ponen de acuerdo en el asunto, porque tenía muchos matices delicados, pero al final todos los elementos daban al lugar de que no había tal violación, que existía una coartada perfecta por parte del acusado. Era materialmente imposible que él hubiera sido, porque en esos momentos estaba en el atrio de una iglesia dando era director de un grupito de música, y estaba un matrimonio casándose, estaba el sacerdote allí, y pues todos lo vieron allí, y la presunta violación se dio en esos momentos, aparentemente. Entonces, se dieron muchos elementos al final, ya después de que el tipo salió de la cárcel, se pudo observar pues que te deja el mal sabor de boca, porque la persona nos comentaba que había sido objeto de violación en el reclusorio, que le había contagiado de SIDA, y que pues que lamentablemente iba a fallecer. Entonces, pero que daba las gracias porque pues finalmente iba a fallecer pues con todo limpio. Finalmente el joven que lo había acusado declaró que era homosexual, que le gustaba el director del coro de la iglesia, que lamentablemente no le hizo caso, que supo que se iba a casar pronto y que por celos lo denunció. Entonces sacaron un desplegado periodístico de un parrafito y para tratar de exculparlo, y ya, todo se quedó ahí archivado, a lo que por meses estuvo la sociedad lagunera contra los tribunales, contra todo el mundo, cuando se dictó la sentencia de amparo. Entonces, pues, ¿qué era lo importante allí? Pues la argumentación, porque desde un punto de vista legalista, desde un punto de vista de estricta legalidad, pudo haber salido el asunto de esa manera. Si no se hubieran analizado las pruebas
como finalmente los magistrados la hicieron, eso no hace el proyecto, pero finalmente ellos le meten su cosecha, entonces ya se dicta una sentencia en favor de quien realmente tiene la razón. Y eso es lo que se pretende, creo yo, que esa es la teleología del derecho y la teleología de nuestra función como abogados, ya sea postulantes, servidores públicos o servidores judiciales o jurisdiccionales. Porque como dice María del Carmen Platas Pacheco, nuestra sociedad está esperanzada de que precisamente la impartición de justicia no sea un mamotreto, sino un verdadero pilar en la administración de justicia. Porque ¿cuál es la verdadera justicia? ¿La sola solución de los problemas del hombre o la solución justa? Nosotros creemos que es la solución justa. Para algunos autores que vamos a ver el día de hoy, lo importante es la decisión a favor de quien sea, pero pronta. Para algunos no, la decisión es buscar la verdad. Entonces, cuando es acomodaticia el pensamiento de los juzgadores, la más fácil es esa, la legalidad, la estricta legalidad, y si encuentras pruebas, las pruebas las manejas en estricto sentido, no te metes al fondo de la alberca. Existen preceptos en las codificaciones objetivas a nivel nacional que obligan a los jueces a recabar pruebas para mejor proveer. El problema es que la mayoría de los jueces no lo hacen por miedo a que se le considere parcial. Si yo resuelvo recabando pruebas para conocer la verdad sobre los hechos cuestionados, como establecen el 79 y 80 del Código Federal de Procedimientos Civiles, pues ya se considera que está uno a favor de una de las partes, cuando que esta es también otra falacia. Michele Tarufo, un autor del país genovés, un autor italiano, señala que cuando alguien rehúsa a que los jueces recaben oficiosamente pruebas, es porque sabe que no tiene la razón, o muchas veces es una falacia en la que incurre porque cuando dice que el juez no es imparcial por haber ordenado recabar pruebas, dice Michele Tarufo, pues precisamente el recabamiento de pruebas implica saber quién tiene la razón. Si el juez supiera quién tiene la razón, pues no va a recabar las pruebas. Como que es una falacia de detección de principio, y entonces no se le puede acusar al juzgador de ser parcial, porque pues, si no sabe quién tiene la razón, pues cómo va a ser parcial. Entonces, como que se parte de un círculo vicioso que lamentablemente en muchos criterios nacionales e internacionales, incluso del Tribunal Europeo, se llega a la conclusión de que los jueces que se vuelven activistas, que es lo que le llama la doctrina internacional, activistas judiciales, pues son atacados. Tenemos por ahí un ejemplo del juez Baltasar Garzón, por ejemplo, que recabó muchas pruebas y al final hasta una decisión penal en su contra. Entonces, se han dado muchos casos en los anales de la historia mexicana, no solamente en el extranjero, donde se ha sentenciado penalmente a muchos jueces por haber hecho uso de las diligencias para mejor proveer del recabamiento oficioso de pruebas, etc. Un ejemplo muy clásico que ponen en los libros es en la época de las haciendas, que un campesino se da la fuga de una hacienda, porque como ustedes habrán leído en alguna ocasión, antiguamente había tiendas de raya, lo que era como una especie de banco actual, que los tenían amarrados con los intereses sobre intereses, y no existe el anarcosismo, pero el sobre intereses, y desde aquellas ocasiones ya se les amarraba a los campesinos, y si hacían fuga de la hacienda pretendiendo eludir el compromiso civil, entonces eran apresados y consignados. Era tipificado como delito. Algún juez se le ocurrió
ver en la Constitución que señalaba ya desde aquellas épocas que nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil, y entonces dijo, bueno, una interpretación directa de la Constitución, considero este precepto inconstitucional, el que señala que se pueden apresar por deudas civiles, y lo dejó libre. Pues no, la Suprema Corte de ese entonces determinó que el juez, como los Thundercats, fue más allá de lo evidente, Buzz Lightyear se fue al infinito y más allá, y entonces propició que lo destituyeran y lo consignaran, porque no le estaba permitido a los jueces locales resolver sobre la inconstitucionalidad de leyes, sino que era una atribución exclusiva del Poder Judicial de la Federación. Y fíjense, llega 2013 y ¿qué creen? Que ahora sí. O sea que si ese juez viviera ahorita, pues sería magnífico juez, pero en aquella época fue un delincuente, ¿verdad? Entonces, así están las cosas. Ya desde aquella ocasión existía la posibilidad del derecho del interés difuso, del control constitucional difuso también por parte de los jueces. Ya se podía hacer porque así lo establecía el 133, que era propiamente una copia del precepto de la Constitución estadounidense, y en Estados Unidos desde siempre se ha hecho ese control difuso de la constitucionalidad de las leyes, pero se determinó por el alto tribunal y pues esto es dogma, y era dogma, y entonces fue consignado el juez. En 1943 la apariencia del buen derecho y el peligro de la demora en las suspensiones era impensable. Un autor de esas épocas, Ricardo Couto, señalaba que por ser la suspensión del acto reclamado una medida cautelar, se podía atender a la apariencia del buen derecho y el peligro de la demora. Eso lo dijo en su tratado teórico práctico de la suspensión del acto reclamado. Pues fue removido del cargo de juez de distrito por haber sostenido esa decisión en 1943, no obstante que el libro se lo promulgó el ministro Mariano Zuela Rivera. Pero en 2002-2003 se emiten tesis de la segunda sala donde se introduce al derecho americano la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Entonces, esa es la cuestión, que muchas veces no atendemos a aspectos argumentativos que si desde aquella ocasión del juez de las haciendas se hubiera argumentado de otra manera, quizás, pues a lo mejor no hubiera sido consignado. Lo que pasa es que él sí dijo que tenía la posibilidad de ajustarse directamente a la Constitución cuando existían jurisprudencias en contrario. Se podía haber atendido a criterios internacionales o de otro tipo, pues desde siempre se ha podido hacer, no solamente desde las reformas de 2006, sino que ya desde siempre. Pero bueno, en esta fábula, el lobo y el cordero, ustedes ya la habrán escuchado muchas veces, que se refiere a un lobo que bebía río arriba, un arroyo, un riachuelo, y río abajo estaba un cordero, también bebiendo el mismo arroyo. Entonces el lobo le grita al cordero: oye, ¿por qué estás bebiendo de mi misma agua? ¿No ves que me la enturbias? Entonces el cordero le dijo, mal puedo enturbiártela porque yo estoy río abajo, más bien tú eres me llega arriba, ¿no? Entonces me la enturbias. Y dijo el lobo, no, dice, de cualquier manera lo que estás haciendo es incorrecto, pues incluso yo sé que a tu familia les caigo mal, o sea, me tienen animadversión. Y dijo él, no, pues no puede pasar esto porque pues yo no tengo familia, soy huérfano, no tengo a nadie. Dice, bueno, de todos modos te voy a comer. Entonces lo come, dice La Fontaine, sin otra forma de juicio. Entonces, ¿qué era el punto? Que ya estaba prejuiciado de todos a comérselo. Lo único que quería era argumentos, pero todo se lo estaba combatiendo el corderito, y no, pues el argumento de autoridad fue el que prevaleció, ¿no? Entonces ahí ustedes ven es típico que nosotros nos llevemos por los prejuicios. De acuerdo con Alejandro Nieto, en la actualidad debemos reconocer que nuestra formación personal, incluso familiar,
y o nuestra formación en la universidad de la que provengamos tiene mucho que ver con la forma en que trabajemos como juzgadores o con la forma en que trabajemos como litigantes. Entonces, nosotros debemos estar conscientes de todas esas posibles deficiencias o cambios o diferencias de universidad a universidad y buscar en los diferentes textos los criterios para poder llevar el asunto a una correcta dirección. Lamentablemente en algunas universidades se sigue todavía con la idea de que se lleve un solo texto. Vamos a llevar el libro de García Máinez para Introducción a Estudios de Derecho, vamos a llevar solamente un autor, y si les dices a los muchachos que van a llevar varios autores y todos, o que pueden acudir a diferentes textos de Introducción a Estudios de Derecho, pues ya se vuelve un problema y se van a la dirección a acusarlo porque no saben ni de dónde estudiar. Y entonces no damos la oportunidad de que los muchachos disciernan, se pongan a escudriñar en las normas, se pongan a escudriñar en los libros, sino que solamente ser mecanicistas del derecho. Y esto data de una cuestión histórica. La justicia, muy rápidamente lo vamos a ver, esto se dio de diferentes formas, depende del escritor, ustedes verán los diferentes matices de la historia de la justicia. Algún autor, Manuel Atienza, señala que la primera justicia que se dio era la justicia por veneración, que era cuando al más anciano del clan, la horda, de la tribu, del grupo, se le depositaba la confianza para que fuera el juez. Entonces al más anciano, pues precisamente por su experiencia, se le daba la confianza y ya resolvía el punto. El problema es que después se percataron que a veces los ancianos ya tenían problemas de memoria, problemas de salud o problemas de algún tipo que ya no les daba esa sensatez para resolver conforme al derecho. Por tanto, se cambió esta de justicia por veneración por una justicia de conciencia, que era propiamente que se depositara los juicios o los problemas jurídicos en favor de quien se consideraba no propiamente el más anciano, pero sí el más brillante, el más humano, el más sensato, como ocurría en la época del sabio Salomón, que decía, bueno, pues el rey es el que sabe todo y por ende le depositamos a él la confianza de que decida quién es la verdadera madre de aquel niño que se estaban peleando las mamás, las presuntas madres. Salomón dijo, denme el niño para acá, lo voy a partir en dos, y entonces la verdadera madre, entre comillas, dijo, no, en pedazos no lo quiero, te puedes quedar con él. Entonces ya la verdadera madre supuestamente dijo entonces el rey, como te estás tú sacrificando con tal de verlo vivo, entonces tú eres la verdadera madre. Eso es lo que era justicia de conciencia. Pero en la época actual, pues no necesariamente. Si analizamos el argumento del rey Salomón a través de las premisas lógicas, que es lo que enseguida vamos a tratar de ver, ahorita estamos empezando con los ejemplos para que tratar de demostrarles a ustedes cómo la lógica sí nos lleva a una solución adecuada si la utilizamos con las herramientas condignas, es decir, adecuadamente. Es como cuando, si en la actualidad algún partero, médico, ginecólogo partiera el estómago de la muchacha para sacarle el bebé, como antes se hacía, abrían toda la panzota y salía el bebé y órale, ahí va para afuera. No que ahora es una pequeña incisión, le abren como una liga y luego después se regresa a su lugar, ya todo muy, muy técnico. Pues esto de la argumentación es más o menos lo mismo, de la lógica jurídica. Si lo hacemos al estilo ranchero, pues entonces muchas veces vamos a perder asuntos, a no ser que, como amablemente nos dijo hoy el abogado, nos supla la deficiencia de la queja, ¿verdad? No había mucho argumento, nomás nos dijo, te pido que me suplan la queja deficiente. O sea, sí, como que te deja
un saborcito así medio acentavo, dices como que no es lo adecuado, pero bueno, ya estamos allí. Estos ejemplos muy rápido, ¿no? Ya lo habrán leído quizás, del juez justo de León Tolstoy, donde un labriego se disputaba el amor de una damisela que era sordomuda, pues con razón, la mujer perfecta. Disputaba el amor de ella, y un notario también quería el amor de esa mujer, un notario contra un campesino. Entonces el juez dijo, bueno, pues déjenme la damisela para ver cómo le hago para que me diga quién es el verdadero esposo, a través de señas o no sé, alguna situación, ¿no? Ya se la dejaron ahí los dos contendientes y después regresaron y el juez dijo, esta bella damisela es esposa del notario. Y dijeron, bueno, pero ¿por qué llegaste a esa conclusión? Dice, lo que pasa es que cuando se fueron ustedes con base en señas, le dije que lavara un trasto y lo lavó con tal habilidad que ese trasto era un tintero, y entonces pues quiere decir que estaba muy avesada en la limpieza de los utensilios de los notarios, por tanto es la esposa del notario. Esa fue su argumentación según León Tolstoy, no soy yo, para que no me abucheen. Entonces pero la verdad es que, como lo dice el profesor Atienza, si se analiza el argumento, pues no tiene mucho soporte, no tiene mucha base, porque pues igual la esposa de un labriego pues también está acostumbrada a las faenas domésticas muchas veces, no siempre, pero ella también pudo haber lavado el tintero perfectamente, o sea, como que eso no tenía mucha base, pues. Y finalmente, bueno, se aceptó el argumento. Otro del dueño del caballo blanco, que no era Napoleón, pero que se fueron ante el juez a pelear la propiedad del bien. Entonces el juez dijo, a ver, déjenmelo, y lo mezcla entre muchos caballos blancos, y al mezclarlo entre los caballos blancos, pues ya le dice al primero, a ver, acércate y recoge a tu caballo para ver si sabes cuál es. Va y escoge al caballo correcto. Entonces vuelve a hacer lo mismo, él lo mezcla y le dice al otro contendiente, a ver, ven y escoge a tu caballo. Y va y escoge al caballo correcto. Entonces ya dice, el dueño es fulano y tal. Y dijeron, pero ¿cómo llegaste a esa conclusión si los dos escogimos al mismo caballo? Dijo, no, lo que pasa es que no era en función de ustedes, sino en función del caballo. Dice, cuando se acercó uno, el caballo amusgó las orejas, levantó la pata derecha y dio un paso hacia atrás, lo que significa que no reconocía al dueño. Mientras que el otro caballo, cuando se acercó la segunda persona, perfectamente lo reconoció, permitió que lo tocara y no hizo mayor aspaviento. Entonces, Manuel Atienza dice, bueno, aparentemente es una solución de conciencia más o menos correcta, pero si analizamos el argumento con bases lógicas, nos percatamos que no necesariamente es la justa, porque en la vida real, que es lo que nosotros vemos como abogados, la vida real es otra cosa. La vida real no es eso. La vida real son situaciones muy distintas. Se puede dar, por ejemplo, en un argumento que ya vamos a ver nosotros con una inducción, lo vamos a ver dentro de los aspectos de la lógica, deducciones e inducciones. Cuando veamos nosotros deducciones es porque partimos de dos premisas correctas para una conclusión correcta. Cuando partimos de inducciones, propiamente son argumentos por analogía. Partimos de muchas bases y con base del parecido de todas esas bases llegamos a una conclusión que no necesariamente es la correcta. Fíjense, la inducción no necesariamente es correcta, en tanto que la deducción debiera ser la correcta. Entonces, de acuerdo a la deducción, nosotros buscamos argumentos que sean correctos. En el caso del caballo, dice Atienza, ¿qué pasaría si el verdadero dueño del caballo golpeaba al animal, lo maltrataba, no le daba de comer? Entonces, cuando se acerca el verdadero dueño, amusga las orejas, levanta la patita y da un paso atrás. Ese sería el verdadero dueño si lo maltrataba.
Dice, no necesariamente el dar el paso atrás era porque no lo reconociera, sino porque recordaba quizás el caballo, el maltrato que le hacía el dueño, y por eso, pues ahora sí que no lo quería. Eso dice la piensa. Pero a manera de ejemplo, pues sirve, porque estamos valiéndonos de argumentos distintos que pueden llevarnos a una conclusión diferente. Y ese es el punto con las falacias, que muchas veces los abogados, los jueces, hacemos resoluciones o hacemos escritos donde incurrimos en falacias y no nos damos cuenta muchas veces, o muchas veces nos damos cuenta y a propósito lo hacemos. Por ejemplo, algún secretario más o menos flojo puede decir: de las pruebas anteriores relatadas, concatenadas y manipuladas entre sí, se advierte que fulano es inocente. Pues sí, lo advertirás tú, pero pues yo no lo advierto, ¿verdad? O sea, entonces, ese es el punto. Y muchas veces vemos, entonces, me iba a traer algunas, pero ya me dijeron que luego se graba, al rato va a venir a echar los pleitos, el compañero, pues mejor. No, pero sí, de repente se dan muchas resoluciones donde se hace una falacia en el argumento y que pues el abogado lo acepta o lo recurre, pues, pero vamos, se tiene ya por dada la argumentación implícita, porque también la Corte ha permitido argumentación implícita. También la Corte ha permitido fundamentación implícita en las decisiones judiciales, no así en las autoridades, con las autoridades administrativas, pero las judiciales puede ser implícita. Entonces, aunque no funde y motive la autoridad, nosotros ya analizamos el fundamento, analizamos el caso y lo poco o mucho que haya dicho y buscamos el precepto correcto. Dame los hechos, te daré el derecho. Ahorita ya no hay tanto problema conforme a lo establece el alto tribunal. Sí. Doctor, disculpe, pero dentro de la comunicación está la interpretativa y la descriptiva. Entonces la interpretativa puede caer en los errores, en que se argumente a través de una comunicación interpretativa, pues, que se cree que a lo mejor el caballo hizo eso, o sea, por a eso me supuesto. refiero, que Aquí cae cuál es más el en punto. errores. Por supuesto, precisamente usted ha dado con el clavo. Aquí lo que nos interesa es argumentar eficazmente para persuadir a las partes de que mi argumento es mejor que el otro. O sea, miren, yo no soy de la postura de Ronald Dworkin. Ronald Dworkin es un anglosajón que él hablaba de la teoría de la única respuesta correcta. Ronald Dworkin. Después medio la matizó en un libro que se llamaba Justicia para Erizos. Ronald Dworkin. Ahí la tengo también, se los dejo ahí el texto. Eso es una falacia, la única respuesta correcta, porque difícilmente en todos los casos el juez va a saber si tiene la razón, porque muchas veces las partes mienten. Es más, a veces mienten las dos partes. En materia, nos ha tocado ya estar, pues ya ahora sí que en todas las materias, en materia penal miente el reo, miente la autoridad policíaca, muchas veces, no siempre, no ven aquí, en mis macanazos, pero miente muchas veces la autoridad policíaca, miente muchas veces el detenido. Es más, a veces, aún sin mentir, fíjense qué curioso, no dice la verdad. Y eso es algo que tenemos que ver en filosofía del derecho, porque yo puedo ver el saco, el suéter del licenciado, lo puedo ver desde mi vereda, lo puedo ver de color beige, y a lo mejor el licenciado sabe que su suéter es color blanco, lo que pasa es que la luz no da, y yo no estoy mintiendo, esa es mi perspectiva, y voy a tener que convencer de que esa es mi perspectiva. Muchas veces los testigos mienten en los juicios. Es más, muchas veces mienten sin saberlo o sin quererlo. No sé si ya vieron la de los 12 hombres en pugna, que de repente el testigo, pues por querer protagonizar, le pone de su cosecha, ¿no? Entonces, o a veces la mente te juega pasadas. Entonces, ¿cuál es el punto, licenciada? Que tenemos que justificar, motivar.
porque lo que decía Jorge Malemseña, un autor español, Jorge Malemseña tiene un texto que se llama Jueces y Derecho y otro que se llama ¿Pueden las personas malas ser buenos jueces? Entonces, en ese texto de si pueden las personas malas ser buenos jueces, él señala que muchas veces tu subconsciente te traiciona y lo resuelves a favor de alguien. Entonces tienes que justificarlo para que se evidencie si tu decisión fue producto de la corrupción o producto de la verdad real o jurídica. Por eso ahora se exige que funde y motive el juez, lo que no ocurría en la antigüedad, donde en la Edad Media, ¿ustedes creen que no iba a confesar a través de las ordalías o los llamados juicios de Dios? Los juicios de Dios, porque la iglesia católica era quien los llevaba. Entonces dicen que se querían apoderar de un inmueble, veían en calidad de bruja a la dueña, o en calidad de brujo al dueño, o era un hereje. Entonces, como cometía la herejía, entonces Dios les había dicho a los clérigos: y habrá que someterlos a la prueba del hierro candente o a la prueba del fuego. Si salían vivos del fuego, sin quemadura alguna, es que Dios, en su infinita sabiduría, los cubrió con su manto divino y no les llegó el fuego al cuerpo. Si la prueba, eso es lo que dicen los textos, ¿no? Si alguien lo sometieron a la prueba del agua, bueno, pues lo mandaban amarradito a la alberca, al lago, y si la persona flotaba, es porque Dios le ayudó a salir, ¿verdad? Pero si se hundía y se ahogaba, era culpable. Casi siempre era culpable. Entonces, era palabra de Dios. No, ahí es lo que decían los monos esos, los señores, pues, bueno, los clérigos de ese tiempo, ahorita ya no hay de ese tiempo. Entonces, ese es el punto, no se necesitaba fundar y motivar, bastaba la decisión. Lo mismo ocurría en el estado absolutista, porque bastaba con que el monarca decidiera una resolución en la forma en que fuera, para que esto no se fuera a criticar, porque el monarca era designado por Dios, y el que quisiera que fundara y motivara el monarca era como pedirle explicación a Dios, lo que convergía o que llevaba a una herejía. Por ende, nos acudimos en obvio de dilaciones al anterior esquema: prueba del agua, prueba del fuego, etc. Entonces, al monarca no se le pedía ninguna explicación, porque Dios fue quien se lo dijo, ¿verdad? Luego sigue el Estado de Derecho o Estado Social, donde ya los jueces no tenían facultad decisoria, sino meramente aplicadores de la ley, la justicia mecanicista, la justicia memorística. O sea, la ley decía esto, el caso se adecua, se resuelve en consecuencia. Un silogismo perfecto. Pero ¿qué ocurría cuando la ley no decía el caso? Pues puede ser muchos ejemplos. Un ejemplo que se pone en España mucho es el de los jóvenes que rehusaban hacer el servicio militar por la inequidad de género. Se les obliga a los jóvenes de 18 años a ejercer el servicio militar, no así a las señoritas de 18 años. Entonces dicen ellos: no, nos oponemos rotundamente a hacer el servicio militar porque la ley no da para las dos partes. Entonces ellos en su argumentación dijeron: lo que ocurre es que aquí se está haciendo una diferencia legal y jurídica, no obstante que hombres y mujeres somos iguales ante la ley, biológicamente diferentes, pero iguales ante la norma, ante el juez, ante la sociedad. Entonces, las pruebas, ¿cuáles serían? Si son iguales ante la ley, pues ellos se pusieron a acreditar que las mujeres biológicamente son más fuertes que el hombre,
que las mujeres pueden hacer más de una cosa al mismo tiempo, que los hombres no. Y eso ocurre en todo el mundo, hasta en España. Que las mujeres pueden estar dándole la mamila al bebé y por otro lado estar planchando alguna cosa. Yo no sé si eso. Bueno, pueden estar estudiando y haciendo otra cosa, mientras que uno como hombre nomás hace una cosa. Y se decía, las mujeres tan fuertes son que se les permite la virtud de tener bebés, lo que no ocurre con los hombres. Y se hicieron algunas pruebas periciales y se llegó a la determinación de que efectivamente se demostraba que las mujeres eran más fuertes que los hombres, biológicamente hablando. Por ende, la justicia del Tribunal Constitucional decidió que también las mujeres fueran al servicio militar. O sea, primero dijo, se les exenta a los hombres, y dijeron, no, espérame, no los puedes exentar. O sea, porque esto es obligatorio. Tendrá que incorporarse las damas. Ahorita ya está igual, de que los hombres son los que van allá, pues finalmente somos los lacayos. Entonces, dice, entonces Montesquieu señalaba que nosotros no le agregamos nada a la ley, nosotros no somos autorizados para decir nada más de lo que el legislador estableció, por ende nos debemos a la ley y todo por encima de la ley, nada por debajo de ella. Eso ocurre en algunas universidades todavía, el juez boca de la ley. No sé si les toca de repente algún posgrado o saber de alguna escuela donde los obligan a aprenderse algún precepto legal, aprenderse alguna definición. Pues en muchos países europeos y en algunos países de Latinoamérica ya no se hacen exámenes porque se impide esto en la facultad de libre albedrío. Ya no, al juez, al filósofo del derecho, a nosotros no se nos debería obligar a aprender nada memorístico. Eso es lo que dice la corriente actual de la academia, porque si no, volveríamos a la usanza de que los jueces sigan la letra de la ley, es decir, todo mecánicamente, sin escudriñar más allá de lo evidente, como los Thundercats. De tal manera que a la hora de redactar, a ver, dime el artículo 16, ninguna persona me va a, o nadie puede ser molestado, no sé qué tal, ya. Pero no dijiste, dijiste nadie en lugar de nadie, pelas, tache. Entonces, como le agregaste una letra que no iba ahí, pues vámonos, vas para atrás. Entonces es muy común que en lugar de acudir al raciocinio, acudamos a lo memorístico. Alfredo Rocco, que es más o menos de esa corriente mecanicista, de la corriente legalista, que en la actualidad todavía pervive en nuestro entorno jurídico, porque todavía hay muchos juzgadores que si la ley lo dice así, ya no vas más allá del objeto de la ley, ya no te acercas a la teleología de la ley, ya no acudes a lo que el legislador quiso decir, y entonces te enfrentas con muchos problemas porque no interpretas, solamente aplicas, y los jueces aplicadores ya están en desuso. Alguien diría, bueno, es que hay casos donde no requieres mucha interpretación, la ley dice así, el caso está así, adecuan los dos, y dada la adecuación, pues me voy a la conclusión y se da el silogismo. Pero habrá que atender a cada caso concreto. En este caso de las damas o de los muchachos que no querían ir al servicio militar, la letra de la ley no daba para otra cosa. Decía, los varones de 18 años están obligados a dar el servicio militar. Por exclusión, las mujeres no están obligadas. Una interpretación letrística, si no le añadimos nada, pues el juez va a decir, no, estás obligado y vas porque vas. Entonces, el punto era ese, no, espérame. Pero se olvida de las mujeres, decían los jóvenes, era un grupo muy fuerte. Finalmente les digo, resolvieron los jueces en favor de los jóvenes. ¿Para qué sirve entonces la argumentación? Pues obviamente para construir el edificio jurídico. Este edificio del que nosotros abrevamos. Nosotros estamos trabajando en este edificio jurídico. Este edificio sirve para la sociedad y es una de las tres patas
de la mesa que sostiene el Estado mexicano. Se cae una de las patas, poder legislativo, ejecutivo, judicial, se cae la mesa, se cae el entorno democrático nacional. Entonces, necesariamente, dentro de las bases está el derecho, la aplicación del derecho, como dice María del Carmen Platas Pacheco, ¿sí? Es una base importante. Si nosotros argumentamos, vamos a explicar, vamos a justificar, pero lo más importante, tratar de persuadir, de convencer a la persona que está leyendo nuestra sentencia, o si soy el litigante, de convencer al juez de que lo que yo estoy diciendo es ajustado a derecho y que es lo correcto. Yo tengo que convencer. O sea, por eso, como que no es muy técnico decir que me acojo al beneficio de la deficiencia de la queja deficiente. Creo que eso pues puede ser un renglón que le peguemos al final, pero no necesariamente es lo ortodoxo o lo recomendable. Con la argumentación adecuada, el justiciable se va a dar cuenta si se siguieron los parámetros de imparcialidad, ¿sí? Que el juez realmente no se dejó llevar por una cuestión de corrupción o por una cuestión de desatención, descuido manifiesto o error inexcusable. Entonces, necesariamente a través de una argumentación se llega a transparentar lo que el juzgador decidió, se llega a transparentar lo que pensó el juez a la hora de decidir, y lo que lleva a la confianza de la sociedad y por ende a una paz social. Entonces, ¿qué es lo que se busca? A través del derecho, la paz social. El derecho no está hecho porque sí, es para evitar la autotutela, la autocomposición, es para evitar lo que ahorita está mucho en el entorno jurídico internacional, que son los medios alternativos de solución de conflictos, porque como ya no tienen confianza en los jueces, entonces, y además de que somos muy tardados, las resoluciones son largas y pantanosas y se gasta muchísimo en esto de los juicios, pues entonces ahorita ya estamos cambiando el entorno jurídico nacional. Si ustedes observan, a raíz de las reformas del 6 de junio de 2011, cambió el paradigma de derecho. Ya los derechos humanos es lo que prevalece. Ya ahorita dice el ministro Cosío, la teoría del justnaturalismo es inútil manejarla. Lo que nos enseñaron de repente en la escuela lo que en la escuela nos enseñaron de justpositivismo o de justnaturalismo, eso ya ahorita es inútil verlo, porque en el derecho actual, conforme a las reformas en nuestro país, es una teoría propiamente ecléctica. Se ven derechos humanos que son intrínsecos del ser humano y que nosotros debemos interpretar esos derechos humanos a la luz del derecho constitucional, a la luz de las leyes que tenemos en nuestras manos y acudir al entorno internacional, a los tratados internacionales. Entonces, ya estamos hablando, ya es inútil de positivistas, justnaturalista, todas esas marihuanadas que antes pasaban y que ahora ya no es necesario, ¿verdad? Ya es inútil meterse eso. Ahorita estamos en una corriente donde se cambió el paradigma jurídico de nuestro país y que a eso debemos atender. Los que estudiamos una carrera de abogados ahorita ya estamos replanteando y estamos buscando atender otro tipo de cuestiones. Al final es tan importante la argumentación por razones económicas, porque pues para empezar ya la gente no tiene que interponer tantos recursos y al mismo tiempo no tiene que invertir tantos recursos. No estamos hablando de que los recursos ya sea económicos o los recursos jurisdiccionales pues no se plantean tanto si se convence al justiciable de la decisión de que ésta sea correcta. Entonces, lo que se busca a través de la argumentación es persuadir al justiciable de que la decisión que se dictó era la justa. Razones jurídicas, bueno, pues ya se está cumpliendo con los fines del Estado de Derecho, que es el derecho positivo, y las políticas que precisamente es que el Estado le dé a la sociedad tranquilidad, que no existan esas múltiples formas de violencia a las que se refieren los autores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM,
donde dice que sobre todo en el centro del país se están dando muchas formas de violencia, donde hay calles con letreros que dicen: esta colonia se defiende de los rateros, si eres tú ratero, se abrirán las puertas y así te va a ir y no sé qué tantas cosas. Y se da mucho que luego los agarran, los queman o los lastiman. Pues. Entonces, eso no es lo deseable en un Estado democrático, no es lo correcto, no es lo adecuado. Como dice el filósofo Juan Gabriel, no es justo, no es normal que sea esto así. Entonces, ¿por qué? Ya se movió esto. ¿Por qué interpretar? Pues, ¿por qué interpretar? Porque todo el tiempo, todos los días, desde que despertamos, interpretamos. Es más, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, interpretamos. De acuerdo con Joseph Raz, nosotros interpretamos incluso antes de nacer. En un libro de argumentación jurídica de Joseph Raz, que por cierto citaba a otro autor, Bruno Bettelheim, un psicoanalista gestalt, señalaba que cuando están los bebés en el vientre de la mamá, si la mamá los empieza a acariciar en el vientre, entonces el bebé se pone quieto. Entonces cuando se percata de eso el bebé, entonces de repente cuando necesita de las caricias de su mamá, empieza a patalear otra vez y entonces la mamá lo vuelve a hacer y ya está interpretando el bebé. La mamá interpreta que el bebé necesita de su cariño y el bebé interpreta que solamente que le dé patadones, entonces le va a dar su cariño. Entonces se interpreta desde que nace. Cuando va creciendo, en el psicoanálisis de los cuentos de hadas de Bruno Bettelheim, maneja la idea de que los niños cuando van creciendo tienen la idea de que el adulto es el lobo, y entonces les cuentas el cuento de la Caperucita y el lobo, porque la Caperucita es una niña indefensa y el lobo es aquel ser adulto que pretende aprovecharse de la niña. Entonces, a través del cuento, dice Bruno Bettelheim, le llegas a decir que se cuide del adulto porque le puede hacer daño, ¿verdad? Entonces, de alguna manera no directa, le das el mensaje, se lo deposita en su mente a la niña y ella ya interpreta a través de ese cuento, porque se supone que no deberías de decirlo de manera directa. Dentro del derecho tenemos matices, el derecho y la moral. Para Joseph Raz no hay diferencia entre el derecho y la moral, porque pues, no puedes sacar una sentencia justa si no fue apegada a la verdad real. Esa es la corriente que yo aquí trato de seguir, de plasmar, porque me parece que si dictas una sentencia en la que en el fondo tienes la idea de que no fue una sentencia justa, me parece que esto es inmoral. Me parece que debiste buscar un argumento que llevara a darle la razón a quien verdaderamente la tiene. De otra manera, pues es muy acomodaticio ser legalista, ser mecanicista y dictar las sentencias de esa manera. Entonces, me parece que eso no sería lo adecuado. Entonces, ¿hay diferencia propiamente entre derecho y moral? Creo que no. Creo que no, bueno, y a la luz de lo que dice Joseph Raz. Entonces, Joseph Raz señala que, se lo voy a acomodar y se lo voy a dejar, se lo voy a mandar. Para Joseph Raz, la interpretación es muy delicada, porque a través de la interpretación nosotros podemos tener falacias en nuestra mente. Joseph Raz, que es uno de los autores más de avanzada, vamos a decirlo de esa manera, de nuestro entorno jurídico mundial en tratándose de argumentación, señala que a través de la interpretación nosotros podemos observar si la decisión es propiamente lógica y si la interpretación se dio de manera correcta. Entonces, cuando nosotros hablamos de interpretación, nosotros debemos buscar
si el argumento es lógico, si el argumento tiene matices de logicidad. Por lógica, nosotros vamos a entender, y para efectos exclusivamente de esta charla, que es la ciencia que se ocupa de la corrección del lenguaje o de la corrección del pensamiento. Entonces, para que nosotros observemos si un argumento es lógico, tendríamos que partir de la premisa de si este argumento es correcto, o sea, es válido. Si nosotros no llegamos a la conclusión de que el argumento sea válido, entonces el argumento podría ser ilógico. Pero decimos que es para efectos de este curso porque los psicoanalistas y los psicólogos, así como los psiquiatras, señalan que la verdadera doctrina que se ocupa de las leyes del pensamiento precisamente es la psicología, la psiquiatría, ¿verdad? Entonces, que no es propio de la lógica. Para los psicoanalistas y para los psiquiatras y los psicólogos, la lógica no puede ser una ciencia. Según su perspectiva, ciencia sí es psicología, no así lógica, lo que no me parece lógico, porque ambas derivan del pensamiento. Entonces, como que esto es un contrasentido, pues, pero bueno, ya no voy a ser que alguien sea psicoanalista o psiquiatra y nos pongamos aquí a darnos un... Entonces, ¿por qué? ¿Para qué la lógica? Pues para saber si nuestro pensamiento sigue las reglas de la corrección en cuanto al estilo, la redacción. En el Instituto de la Judicatura Federal en la Ciudad de México, para el concurso de jueces, se tiene la idea que para que dictes una sentencia correcta tiene que tener 3 requisitos: claridad, coherencia y consistencia. Claridad, coherencia y consistencia. ¿Para qué? Pues para que sea digerible por la persona a quien va dirigido, ¿sí? Eso es claro, debe ser claro para la persona a quien va dirigido. Coherencia, porque debe haber una congruencia entre lo que se decidió y las pruebas de autos, entre lo que se decidió y lo que se argumentó en los agravios, entre lo que se decidió y lo que se argumentó en la demanda. Entonces, claridad, coherencia y consistencia, pues que tus argumentos deben estar sustentados en ley, en los tratados internacionales y en la doctrina aplicable. Entonces, ya tiene claridad, coherencia y consistencia. ¿Tiene esos requisitos? Bueno, pues porque tenemos que convencer al justiciable de que la sentencia es justa y se hizo con apego a derecho. ¿Cómo? Pues a través de la argumentación jurídica, a través de la lógica jurídica. Premisa mayor, premisa menor, conclusión. Premisa mayor, pues van a ser la regla; premisa menor, el hecho particular; y la conclusión, pues la concatenación de los dos aspectos. Pero no siempre se da la lógica, y eso lo sabemos. Vamos a ver algunos ejemplos donde la lógica no da para resolver todos los casos. O sea, no necesariamente son premisa mayor, premisa menor y conclusión. La lógica per se, la lógica propiamente proposicional, no da para ello, según algunos autores como Irving Copping. La verdad es que si nos metemos a fondo, la lógica sí te da también para ello, pero a través de inferencias, porque las inferencias es una parte de la lógica, las deducciones es una parte de la lógica, estamos de acuerdo. Las deducciones, cuando nos dijeron nosotros silogismos de modus tollens, modus ponens, es propiamente, estamos hablando de las deducciones y las inferencias. Entonces, parece que por ahí hay un error del autor Irving Copping, que todos les dejo el libro, Introducción al Estudio de la Lógica, donde él establece que en algunos casos donde no da la ley para resolver, entonces no se puede hablar de un argumento lógico. La primera sala de la Suprema Corte no coincide con el autor y por el contrario ha demostrado a través de diversos criterios que mediante inferencias se puede llegar a dictar una sentencia justa. E insisto, las inferencias forman parte
de la lógica jurídica. Entonces, no es ajeno a la lógica en el concepto del alto tribunal. La lógica, entonces, sabemos que es una ciencia y todavía, vamos a decir, en un ejercicio de ponderación, ¿verdad? Como diría algunos autores, Carlo, Perelman, en un ejercicio de ponderación, pues tan es ciencia que buscamos la corrección de los razonamientos. Ahora, nosotros en un argumento del abogado decíamos, partes de una premisa falsa, porque el abogado estaba argumentando contra una decisión diferente a la que nos sometieron ante el expediente. Como que agarraron un formato de otro lado, como que a lo mejor le había servido para otro expediente, porque lo que decía el abogado no lo dijo el juez. Entonces decíamos, no, pues es falsa, aparte es una premisa falsa porque el juez no te negó la suspensión con base en lo que estás diciendo, en que no tenías interés suspensional o interés jurídico para la suspensión. El juez jamás dijo eso. El juez dijo que el acto no era suspendible en virtud de que violaba el interés social, el orden público, de que se afectaba más a la colectividad que a ti como particular. Eso fue lo que dijo el juez, pero no te dijo que te afectara el interés social. Entonces tu razonamiento era incorrecto, ¿sí? Entonces, no es lo mismo razón que razonamiento. El programa nos pide que digamos cuál es la diferencia, bueno, pues es muy obvia. Yo puedo dar una razón X, pero no necesariamente va a ser congruente con lo que estoy diciendo. Diría la Sonora Santanera, todo tiene su razón. Pues sí, pero esa razón hay que descubrirla y hay que aplicarla. O sea, el abogado daba razones respecto del auto recurrido, por supuesto que daba razones, pero no eran propiamente razonamientos porque no hizo la concatenación entre la decisión judicial y lo que él pretendía, no la hizo. Entonces, ajenos a la litis, inoperantes, ¿sí? Ineficaces. Imagínense un justiciable que lea que dices, bueno, es que lo que tú estás alegando no lo dijo el juez. O sea, por eso en este programa, el día de hoy, no sé si les pasaron el temario, viene, no se los pasaron. Ah, qué bueno para dar lo que yo quiero. No, en el temario viene una de las partes, dice lectura, comprensión, y decía uno, ¿para qué? Pues claro, porque precisamente lo que le faltó en este caso al agravio era la lectura. Fíjense, la premisa básica faltó. Entonces, nos enfrentamos ante este tipo de problemas porque pues José Martí, que también era abogado, señalaba en alguna de las poesías que los abogados somos sinónimo de cultura. Entonces nosotros debemos ser cultos, debemos estar acostumbrados a la lectura, debemos estar leyendo constantemente y leer no solamente de derecho, leer de la cultura en general, de la literatura en general, para poder abrevar de ahí, para entonces aplicarla al derecho propiamente, ¿sí? Por ejemplo, existen algunos autores que manejan los libros de la literatura y el derecho, o la jurisprudencia en Roma, ese es de Rodolfo Gehring, y de estos autores que tienen, por ejemplo, literatura y derecho, se maneja un autor español que vino a nuestro país en la guerra de España, cuando expulsaron a muchos españoles que llegaron a nuestro país, y que afortunadamente llegó este jurista, que no me acuerdo, pero enseguida les digo el nombre. En literatura y derecho decía, él criticaba, por ejemplo, algunos textos que manejan cuestiones muy románticas, pero que no dan para el derecho. Por ejemplo, se manejaba la historia de un soldado que le prometió matrimonio a una damisela antes de ir a la guerra. Y le dijo, una vez que te llegue de la guerra, vamos y nos casamos. Y dijo ella, bueno, prométemelo y ante el Cristo.
el Cristo, me lo vas a prometer. Entonces van hasta el Cristo y le promete el cuate que se va a casar, ¿verdad? Entonces, cuando regresa de la guerra, pues es que la guerra es muy estresante y se le olvidó, ¿verdad? Era entendible, pues, pero se le olvidó. Y entonces cuando la muchacha lo lleva ante el Cristo, dice, ¿cómo de que no? Tú prometiste que te ibas a casar. Y fui ante el Cristo. Dice, bueno, pues muéstrame testigos. Dice, pues qué más testigo que el Creador, que Jesús. Entonces cuenta ahí la historia que dijo, a ver, si es cierto, a ver, que atestigüe, y que quitó una mano, lo sacó del clavo y dijo, juro, y yo atestigo. Eso sí dice. Pero dice el autor, dice, bueno, si se pone uno a discutir esta decisión, pues está muy romántica, dice, pero en realidad se trataba de un testigo singular. Dice, un testigo singular, y no podía declarar, porque para empezar no era de este mundo, y pues se empieza a atacar por el jurista. Dice, no, pues no. Entonces, dentro de la literatura, pues nos puede servir para saber si el razonamiento es correcto, ¿no? Digo, no van a decir que yo soy un pagano ni nada de eso, pero bueno, es lo que dice este autor. Pero en fin, entonces lo que se trata pues es de ver si los razonamientos son correctos o no. Las falacias son errores muy frecuentes y naturales del razonamiento, ¿sí? Cuando nosotros escuchamos un razonamiento y este razonamiento da la pertinencia de que es correcto, pero una vez que se examina se advierte que no lo es, esa es una falacia. Entonces tenemos que la falacia es aquel razonamiento que aparentemente es correcto, pero que una vez examinado se advierte que no lo es. ¿Sí? Es típico, llegas a tu casa después de un día azaroso y la muchacha, la esposa, te ve que tienes manchado de rojo el cuello. Entonces, ¿qué es lo primero que va a pensar? Entonces, pues nada, piensa, el sartenazo va directo, maldito, ¿verdad? ¿Con quién estuviste? ¿A quién abrazaste? ¿Verdad? Entonces, cayó la damisela en una falacia de petición de principio. Dio por hecho lo que debe demostrar. Sin embargo, no tenía argumentos que lo soportaran. Si hubiera argumentado, hubiera dicho, a ver, premisa mayor, cuello sucio, ¿verdad? Bueno, la premisa mayor, prohibido andar con otras mujeres. Premisa menor, cuello sucio, conclusión, andar con otra mujer. Ahí sería el argumento lógico. Pero no. Lo que pasa es que si se analiza el razonamiento, va a decir el marido, espérame, déjame defiendo. Premisa mayor, prohibido andar con otras mujeres. Premisa menor, esta mancha es porque la abracé por su cumpleaños a una muchacha. Conclusión, no ando con nadie, más que contigo. Entonces, vean cómo el razonamiento se cayó porque la trampa no funcionó. Entonces, evidentemente el razonamiento fue incorrecto, ¿verdad? Entonces, a través de la lógica, que por supuesto que es muy importante, hay un libro que por ahí les voy a dejar, a ver si lo puedo mandar, se llama Lógica para Niños. Y no nada de que decir, ay, este lo está subestimando, no. Lo que pasa es que cuenta también algunos chistecillos muy interesantes que nos llevan a ver cómo es fundamental la lógica para el derecho. Y dice que es para niños porque precisamente los niños tienen un razonamiento como más natural y nosotros los adultos tenemos un razonamiento muy rebuscado. Es más, nosotros pensamos a milésimas de segundo, ¿sí? Si se va a caer de repente la botella, pues no sé, o le damos un patín o algo, pero no pensamos, producto de la fuerza motriz que le acaba de dar y de la
ley de la gravedad, va a caer y probablemente se destroce. Nada de eso. Entonces nosotros razonamos más rápido, ¿sí?, que los propios niños. A través de la lógica, entonces, se dan los métodos para verificar la corrección del razonamiento y establecer si se expresó de manera adecuada o si nos estamos expresando de manera adecuada y nos damos a entender. Entonces, esa es la fundamental función de la lógica. Entonces, todo razonamiento interesa a la lógica, no toda razón interesa a la lógica. Los razonamientos sí, porque a través del razonamiento hacemos el comparativo, la concatenación, vemos las premisas y si estas dan para la conclusión. Aún en las inferencias podemos nosotros ver qué tan lógico es el razonamiento. Entonces, a través de la lógica nosotros distinguimos entre razonamientos correctos e incorrectos, válidos o inválidos. El otro día yo tenía una araña que la tenía amaestrada y siempre le hablaba, le decía, Hermenegilda, ven para acá, y ya le daba de comer a la arañita. Llegaba corriendo la arañilla para darle de comer. Pero un día me cayó gorda la araña y entonces lo que hice fue arrancarle todas las patas y ahí la dejé y le dije, Hermenegilda, ven a comer. No, pues ya no pudo ir. Entonces llegué a la conclusión de que Hermenegilda oía a través de las patas. Entonces, evidentemente que ese es un razonamiento correcto, porque pues, premisa mayor, las arañas caminan. Premisa menor, bueno, otra premisa, obedecen. Premisa C, comen. Y si están adiestradas, bueno, van a obedecer. Pero como le corté las patas y es a través de las patas como oyen, no obedeció, murió. No es cierto, yo nunca he tenido bueno, de más cosas. Entonces, ¿cómo se puede identificar un argumento? Pues obviamente desmembrando. A través de los argumentos, así como le hice con Hermenegilda, se desmembra el argumento, se desmenuza y de esa manera llegamos a la posible falacia. Nosotros veríamos que cómo está estructurado, si está estructurado correcta o incorrectamente. Una vez que vemos si está estructurado incorrectamente y no nos da para la solución justa, entonces nos zafamos de esa deducción y nos podemos ir a la inducción. Es decir, es bonita la forma de hacerlo porque, vamos a decirlo con otras palabras, si la sola ley no nos da para dar una sentencia justa, entonces acudimos a la finalidad de la ley, a lo que el legislador pensó, a la teleología de la norma, al argumento psicológico, es decir, qué se quiso decir, al argumento histórico, es decir, en qué momento se erigió esa ley. Entonces atendemos a otra clase de razonamientos y entonces eso nos puede llevar a la solución justa. Me dijeron que les diera un receso. Vamos a hacer un receso ahorita para ver los argumentos. Me dijeron que es de 10 a 15 minutos, pero que les diga que es un receso de solo 5 minutos para que busquen regresar en 10, que todos ya estén todos en 15. Entonces, nos vemos en unos 15 minutos.